Buenas noches, es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en nuestra cita de cada semana analizando un tema de actualidad en profundidad. Hoy vamos a hablar específicamente de seguridad. Por lo siguiente, ustedes saben de pronto que en Medellín existe una herramienta que se llama el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, conocida popularmente como el SIX. Esta herramienta existe desde julio del año 2008 y fue creada con la intención de tener más elementos para analizar los asuntos de seguridad de Medellín y por extensión de todo el Valle de la Dorrá, porque ustedes saben que esto finalmente termina siendo una zona conurbada del departamento de Antioquia. Hoy vamos a mirar un poquitico en qué consiste el SIX, vamos a mirar una investigación que acaban de hacer a propósito de la seguridad durante la pandemia y vamos a mirar también qué es lo que se analiza con esta herramienta y qué hay en este momento en materia de seguridad en la capital antioqueña. Nuestro invitado se llama Sergio Urán, él es el director de este sistema y lo hemos invitado entonces aquí, director, para que miremos estos aspectos que acabo de relatar. Bienvenido, es un gusto tenerlo por aquí. Hernán, muchas gracias, un placer estar en tu programa y que contemos un poquito qué es todo esto que tenemos en la administración. Empecemos hablando de ese origen que yo decía del SIX, por allá en el año 2008, en julio. ¿Qué fue lo que pasó para que llegáramos a esta herramienta? Listo, en el 2008, digamos que la herramienta se consolida a partir de un ejercicio previo que existía, que se llamaba el Observatorio de la Violencia, que hacía parte en ese momento de la Secretaría de Gobierno. Todavía no existía la Secretaría de Seguridad y por esto pues hacía parte de esta dependencia y digamos que avanza en términos de que había una necesidad increíble, pues una necesidad absoluta de poder consolidar cifras de diferentes fuentes de información como la policía, como medicina legal, como la fiscalía, ¿sí? Porque pasaba que teníamos cifras de varias entidades y estas cifras a veces no conversaban y era muy complejo poder entender qué era lo que pasaba en una y en otra entidad para poder saber cuál era una cifra concreta. No porque las cifras tengan que ser exactamente las mismas, porque a veces las misionalidades son diferentes, sino porque era necesario entender esas dinámicas de cada una de las instituciones para poder entender en sí la cifra. Y ese juntar entonces del conocimiento de las instituciones y de las cifras, ¿cómo se hace y a qué se llega? Eso, entonces, creo que ese es el punto más importante inicial porque era ese proceso de articulación que a nivel nacional yo creo que Medellín ha sido un ejemplo de trabajo articulado entre instituciones, dado que, digamos, una de las primeras cifras y las más importantes, porque además es una medición a nivel mundial, es la tasa de homicidio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos a esa cifra si las instituciones están desarticuladas? Digamos que este es como uno de los primeros pasos que se dan respecto a los datos, a tener información muy explícita entre la misma administración para podérsela dar a la ciudadanía, porque somos unos convencidos de que los datos no son solo para la toma informada de decisiones, que es una cosa sumamente importante, sino también para que la ciudadanía esté informada, para que conozcan qué es lo que está pasando en la ciudad. A veces escucha uno comentarios públicos, me imagino que a usted también le han llegado en el sentido de que cuando se sacan estadísticas y se hacen cifras, que eso está manipulado en este o en otro sentido y que esas cifras son irreales porque se interesa mostrar esta u otra cara. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía en ese sentido? Que es complejo, digamos, hacer ese tipo o pensarlo de esa manera. Yo creo que hoy en la ciudad, en temas, por ejemplo, como, y insisto mucho en el homicidio, porque es un tema del que se habla mucho y se toca mucho, en temas como el homicidio es imposible que no se cuente una persona que ha sufrido, digamos, este flagelo, o temas como el hurto, no sé, el hurto a vehículos. Una persona que pierde su vehículo por un robo debe, ¿cierto?, poner la denuncia ante una institución porque es necesario que se le cumplan con unos digamos, es necesario que cumplan, digamos, con ese requisito para poder pedir en la aseguradora su dinero, pues acá, no sé, si está asegurado por el 80%, por lo que sea, entonces necesitan hacer ese trámite, entonces eso no se pierde. Sin embargo, obviamente si hay cifras que nosotros, digamos, dentro de lo académico se conocen como la cifra oculta, pero no es una cifra que se oculte, ¿cierto? Sino que es una cifra a la que no se tiene acceso. ¿Cuáles son esas cifras a las que no se tiene acceso? Por ejemplo, en el hurto a personas. Muchas personas digamos, les da pereza porque el trámite es largo, porque les parece engorroso, en fin, denunciar un hurto, por ejemplo, a un celular, no sé, o le robaron la plata, ¿cierto?
Entonces ese hurto no se denuncia y como no se denuncia, entonces no existe ese registro dentro de las bases de datos de las instituciones que lo recogen. Sin embargo, pues nosotros tenemos otro tipo de herramientas para poder acercarnos a esa victimización. Y esas otras herramientas son, por ejemplo, las encuestas. ¿Ustedes miden entonces otro tipo de delitos? Porque el SIX es conocido básicamente por el homicidio. Sí, exacto. Nosotros medimos, tenemos alrededor de 21 indicadores que medimos y entre ellos están los homicidios, los hurtos en todas sus modalidades, que son carros, motocicletas, personas, entidades comerciales. Medimos lesiones personales, medimos información que ingresa al 123 por llamadas de emergencia como las riñas. Tenemos también información de violencias intrafamiliares, delitos sexuales. Tenemos, digamos, un sinfín de indicadores que para nosotros son importantes porque básicamente el SISC es eso, es una herramienta de seguimiento a estos indicadores de seguridad y convivencia. ¿Qué tanto el homicidio refleja los otros delitos? O sea, es una muestra. Claro, el hurto de un vehículo está ahí, el hurto a una residencia también, pero ¿qué tanto cuando los homicidios suben y bajan es reflejo de una situación general de seguridad y en esa medida qué está mostrando el SIX? Sí, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que precisamente hace eso, no solo nos centramos en los datos, sino que también tratamos de entender esas dinámicas de seguridad y convivencia en contexto de la ciudad, ¿cierto? Y posiblemente lo que pasa con homicidios es que digamos que ocurren otro tipo de dinámicas que permiten que esto pase, como que un desplazamiento forzado porque no sé, existió un suceso en determinado territorio donde la gente tuvo que desplazarse por un homicidio específico, ¿cierto? Y pasa con muchas cosas, despojo de bienes que se relacionan con este tipo de delitos. Uno puede ser el hurto, pero podrían ser otro tipo de delitos que también se relacionan. Entonces nosotros buscamos eso, buscamos entender cuál es esa relación, no solo en los datos, sino esas relaciones también espaciales y esas relaciones geográficas de ese sinfín de indicadores que nosotros manejamos. Ustedes acaban entonces de hacer una investigación acerca de la famosa disminución de criminalidad durante la pandemia. Imagínense, pues tanta gente encerrada, tanta actividad cerrada, pues eso obviamente se reflejó en una disminución de delitos. Y si seguimos, por ejemplo, con el homicidio, tengo entendido que hubo una disminución del 49% según los datos que usted tiene. ¿Qué mostró ese análisis? Ese análisis fue muy importante. El año pasado yo creo que la academia, las instituciones, todos nos volcamos a entender qué era lo que estaba pasando, obviamente, con el COVID, pero más allá de eso, entonces, cuál era su impacto en diferentes indicadores económicos, pero también de seguridad y convivencia. Nosotros lideramos en Medellín este ejercicio, empezamos por entender desde las dinámicas, desde las cifras más descriptivas, desde la estadística más descriptiva, qué era lo que estaba ocurriendo y eso cómo posiblemente iba a tener un impacto. Entonces no nos podíamos quedar con lo descriptivo y ahí fuimos un poco más allá y utilizamos unos métodos de análisis que se conocen como métodos bayesianos para poder entender el efecto del aislamiento social preventivo, porque no es en sí el COVID, sino el aislamiento lo que nos afectaba. Entonces, cómo ese aislamiento permitió que definitivamente descendieran algunos indicadores, pero cuál era el efecto no solo de que fuera por ese aislamiento, sino también por las acciones propias de la misma administración. Ese dato que yo tengo es real, homicidios, disminución 49%. 49%. Sí, ¿qué otro dato tiene? Tenemos, bueno, por ejemplo, hurtos. Hurto, por ejemplo, de carros, que fue el más significativo, fue una disminución del 83%, ¿cierto? Que es digamos, un dato muy alto y que nos pone a repensarnos sobre todo cómo seguimos nosotros analizando hoy las cifras. Seguimos comparándonos con 2020, que fue un año tan atípico, o también tenemos en cuenta años como 2019 para poder entender un poco mejor esas dinámicas, porque definitivamente el año pasado hubo una disminución considerable en los hechos. Ahora, eso pasó en Medellín. La investigación tuvo la posibilidad también de hacer énfasis en uno de sus capítulos en mirar otras ciudades como Bogotá, con una articulación que tuvimos con la alcaldía de Bogotá. Y encontramos, por ejemplo, que las cifras allá, si bien hubo disminuciones, pues no fueron tan importantes como en Medellín. ¿Y cómo se puede entender eso, por ejemplo? Las dinámicas son diferentes. Entonces, encierros distintos. Exacto. Entonces uno dice, hombre,
si estamos hablando específicamente del COVID, ¿cierto? Y de ese aislamiento social preventivo, pues posiblemente las acciones que se tuvieron en Medellín fueron, digamos, más atinadas para atender este aspecto y posiblemente eso fue lo que logró que la disminución fuera mayor en la ciudad. ¿Usted cree que hay acciones gubernamentales e inclusive policiales entonces que llevaron también a esto? Claro, claro que sí. Y que además esto nos invita también a repensarnos cómo vamos a hacer cómo vamos a tener incidencia en los territorios cuando este tipo de cosas pasen, porque posiblemente hoy, digamos, con este suceso le dimos mucha prioridad a atender, digamos, el espacio público cuando la investigación nos dice, venga, que es que en los ambientes más íntimos, en la casa, en lo único que se está presentando los aumentos de estos delitos, como la violencia intrafamiliar. Entonces, con ese incremento en la violencia intrafamiliar uno dice, listo, entonces miremos porque esos recursos los tenemos que llevar a otro lado. Entonces, esa es como la importancia en la que también radica esta investigación. Sergio Urán, director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. Ya seguimos conversando con él. Bueno, director, se acaba entonces todo ese aislamiento, todo ese encierro, están ahí esas cifras que acabamos de mencionar y regresamos a la normalidad. ¿Qué pasa ahí? Sí, el regreso a la normalidad y ese volver a encontrarnos en el espacio público, por ejemplo, implica obviamente que otra vez nos vamos a encontrar con un incremento en las cifras, que es lo que hemos estado viviendo y paulatinamente con la reapertura íbamos encontrando eso. Se iban reabriendo, digamos, todo lo económico y con ese nuevo encuentro de las personas, pues otra vez iban incrementando los hurtos, por ejemplo. Eso era lo que esperábamos. Ahora, en eso que esperábamos, si nosotros medimos, y como les decía, si medimos ese efecto diferenciador de las cifras con COVID o sin COVID, ahí es donde nos encontramos que de todas maneras seguimos teniendo unas reducciones importantes en la ciudad. Así, comparados con el año pasado, digamos, en algunos momentos parezca que estamos subiendo. Si comparamos con 2019, que es un año mucho más, pues con el que nos podríamos comparar de una mejor manera, encontramos que definitivamente hay disminuciones en estas cifras, que es una cosa muy positiva para la ciudad. ¿Y eso cuantificado cómo es? Eso cuantificado, pues estamos hablando de que el aumento, no sé, tendría que mirar más o menos los homicidios. Yo creo que esas cifras para nosotros en este momento, en la toma de decisiones, son muy importantes y lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo en qué sentido? En que los informes que estamos entregando para los consejos de seguridad, para el secretario de seguridad, para el alcalde, siempre tienen ese comparativo con esa otra línea de tendencia desde el 2019 para poder mirar qué es lo que está ocurriendo en la ciudad y si vamos bien o vamos mal. Claro, porque la cifra puntual, por ejemplo, que yo vi en un reciente reporte que estaba por allá por el 3.7%, entonces ahí donde entra lo que usted dice, o sea, que una cosa es ese 3.7% puntual de este momento y otra comparado por ejemplo, con 2019, eso es lo que usted está diciendo. Exacto. Ajá. Exacto. En este momento, el Valle de la Aburrá, en relación con Antioquia, pues Antioquia tiene unas cifras de pronto más difíciles. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que también se ha avanzado, sin embargo, digamos que se vienen presentando algunos incrementos en algunos lugares, pero creo que también hemos avanzado. Ahora, digamos que hoy tenemos una ventaja tanto en la ciudad de Medellín como en el área metropolitana como en la gobernación de Antioquia, y es que cada una de estas instituciones pues tiene una unidad de análisis de información, ¿cierto? Que se ha venido como consolidando con el tiempo. El área metropolitana hoy cuenta con el sistema de análisis de información de seguridad y convivencia, se llama el SAISC. Ellos también están generando información y reportes como importantes, y lo importante ahí también es la articulación que estamos teniendo con ellos, porque de alguna manera tenemos que entender las dinámicas de la ciudad no como un hecho aislado, ¿cierto? Estos 10 municipios con esa conurbación comparten muchas de las dinámicas y posiblemente casos como nosotros intentamos microterritorializar
digamos, los delitos y algunos casos como los homicidios a veces nos los encontramos con que se están presentando en fronteras entre Medellín, Bello, Medellín y Itagüí, entonces por eso la importancia de que existan estos otros sistemas que nos permitan conversarnos y que la tecnología que estemos utilizando pues también se hable. A veces desde el imaginario del ciudadano hay unos sectores mejores y unos sectores no tan mejores, unas comunas difíciles y otras no tan difíciles. ¿Qué tanto hay ahí un prejuicio de la ciudadanía y del ciudadano? Y de pronto las cifras que ustedes manejan dan cuenta que donde uno piensa que hay tanta seguridad no la hay tanta, o al contrario. Sí, hay muchos prejuicios y creo que se sataniza de alguna manera algunos territorios solamente por el hecho de nombrarlos, ¿cierto? Sí, porque es muy común que le pregunten a las personas dónde vive. Y claro, entonces usted dice dónde vive y ahí mismo explota el imaginario, de allá está el cosa. Entonces, en dos sentidos, lo primero es microterritorializar o focalizar las intervenciones de acuerdo a lo que nosotros como sistema de información estamos generando, porque tenemos hoy la posibilidad de, a través de ejercicios geográficos, poder ubicar los territorios específicos, que no tiene que ser ni siquiera una comuna, ¿cierto? O no tiene que ser ni siquiera un barrio completo, sino que puede ser un lugar específico en ese barrio o un lugar específico entre dos barrios incluso, que y digamos, lo podemos mirar desde ese enfoque, pero también, por otro lado, tenemos esas cifras que levantamos con la encuesta de percepción y victimización en la ciudad. Esto lo hacemos cada año y con estas cifras también entendemos cuáles, por ejemplo, son los miedos de las personas, porque muy posiblemente en algunos casos, algunos sitios no haya tantas denuncias o no estén ocurriendo tantos hechos. Sin embargo, la gente teme estar en este lugar. Teme porque por muchos motivos. Uno puede ser porque hay iluminación muy escasa, entonces a la gente le da miedo pasar por estos lugares. Otro es que a alguien le robaron en ese lugar en algún momento, entonces ya se cuenta que en ese lugar están robando y entonces a la gente le da miedo pasar por este lugar. Entonces son como desde esos dos puntos de vista. A pesar de ese prejuicio, de pronto sí detecta uno, bueno, no sé si también eso será el prejuicio. Cada que uno mira estas cifras, que sí hay unas comunas que terminan como en una constante, en indicadores difíciles. Por ejemplo, la Candelaria, que termina siendo una comuna bastante complicada. Y cuando uno mira los indicadores, por ejemplo, de Palmitas, uno ve pues, que están en el otro extremo. Si usted pudiera hacer en el tiempo, con base en su experiencia, un escalafón de las comunas más difíciles y de las menos difíciles en materia de seguridad, ¿cuál sería ese escalafón? Sí, definitivamente, y por ejercicios que hemos hecho como con análisis en retrospectiva, pues nos hemos encontrado con que hay ciertas dificultades. A mí me da mucho pesar hablar de la comuna en sí en general, pero definitivamente pues digamos que por la división político-administrativa pues hay que hacerlo. Y entonces se encuentra uno con que hay territorios, obviamente como la Candelaria, siempre nos la vamos a encontrar. La Candelaria recibe mucha población flotante y lo que ocurre en la Candelaria son unas dinámicas muy complejas. ¿Esa es la más difícil, la Candelaria? Esa puede ser. ¿Y cuál podría estar ahí seguidita? Y ya hay otras comunas como San Javier, como la Comuna 8, Villahermosa, como la Comuna 5 en algunos momentos, aunque por ejemplo en ese momento... 5 es Castilla. Castilla, que en ese momento por ejemplo está bien, muy bien. Tiene una de las mayores reducciones, yo creo, en la ciudad en temas de homicidios, por ejemplo. Pero digamos que sobre todo este corredor entre la 13, la 10 y la 8, pues estoy hablando, qué pena, de San Javier, Candelaria y Villahermosa, es muy reiterativo durante muchos años y yo creo que ahí es muy importante que lo miremos, pero que no lo miremos en términos de la comuna, sino que lo miremos en términos de esos territorios que podemos atender. Y que... Sí, usted también lo dijo ahorita, o sea, una comuna pues con lo grande que es también tiene sectores. Exacto. Y ciertos sectores pueden tener ciertas dificultades y otros no. Lo que pasó, por ejemplo, hace por allá como año y medio con Bello, que había unas dificultades grandes, pues la gente creía que era todo Bello, no. Había una sectorización donde estaba el problema y en otra parte no estaba pasando nada. Exacto. El otro extremo entonces, yo mencioné a Palmitas, en el otro extremo, en la experiencia suya en el tiempo, ¿a cuáles comunas o territorios podríamos mencionar? Está Palmitas, yo creo que Palmitas es un ejemplo, pero es un ejemplo porque también es un tema es un corregimiento sumamente rural, ¿cierto? Yo creo que es el más rural entre los 5 corregimientos que tenemos en Medellín.
pero hay otras comunas. Si nos bajamos hasta acá entonces de la zona rural, Sí, y además ¿dónde entraríamos? Y además es que es difícil mirarlo porque es que es en términos de qué, en términos de homicidios, en términos de hurtos. Sí, no, de homicidios a partir de los indicadores. Listo, está Palmitas, está el Poblado. Ujú. Y ahí también podría entrar Santa Elena, podría entrar San Antonio de Prado, creo que también estaría muy bien. Porque, por ejemplo, en términos de hurtos, entonces ya empiezan a haber otras dinámicas. O sea, esas sectorizaciones tienen mucha relación con cuál es el delito específico que estamos analizando. Si vamos a ver, por ejemplo, hurto a residencias, entonces nos vamos a encontrar que hurto a residencias pasa mucho en comunas como Laureles Estadio, pasa mucho también en el Poblado. Si miramos hurto a personas, pues el centro otra vez de Medellín, la comuna 10 otra vez va a mostrar algunos incrementos o las mayores cifras. El Poblado también va a mostrar unas cifras importantes y en algunos sectores específicos. Entonces eso es ¿qué es lo que la vamos a mirar? generalización da un viso. Hay que sectorizar, hay que meterse un poquitico más específicamente dependiendo del tipo de delito, del tipo de territorio y todo eso. Exacto. Y para eso está el equipo. Nosotros en el sistema de información tenemos cuatro unidades de trabajo, 4 unidades básicas de análisis. Una es la cuantitativa, se encarga de estos temas muy puntuales del dato. Tenemos una geográfica que se encarga de coger ese dato y ponerlo en el territorio, dónde es que está ocurriendo y cómo microterritorializamos esos fenómenos de seguridad y convivencia. Tenemos una cualitativa que se encarga de poner eso en contexto y ahí tenemos científicos sociales, ahí tenemos politólogos, tenemos abogados, tenemos sociólogos, psicólogos que conocen la ciudad además y que saben qué es lo que ocurre y cuáles son esas dinámicas para poder poner en contexto esas cifras, ¿cierto? Para no satanizar, como decíamos ahorita. Y tenemos una cuarta unidad que es la unidad de gestión del conocimiento que se encarga de articular todos estos ejercicios y proponer incluso análisis mucho más avanzados para tener un mejor entendimiento y para poder tener mejores cifras para mostrarle a los tomadores de decisiones que sepan dónde tienen que focalizar los esfuerzos en la ciudad. Hay una cifra que yo tengo del estudio que estamos mencionando, una disminución de las riñas superior al 22%, que puede parecer un tema menor, pero todos sabemos lo que significan las riñas y a lo que pueden llevar. Y usted también mencionó ahorita el problema de la violencia intrafamiliar, que la pandemia pudo desencadenar muchos episodios difíciles en relación con esto. De las riñas en particular de este estudio en relación con lo que era 2019, con lo que es 2021, ¿qué comparación hay? ¿Qué podemos decir en ese sentido? Bueno, de riñas, incluso yo creo que lo tenía por aquí anotadito, bueno, no está por acá, pero las riñas es el indicador, de todos los indicadores es el que menos efecto tuvo, pero las riñas son muchísimas en la ciudad, ¿cierto? Nosotros lo medimos a través de las llamadas que se hacen al 123. Estas llamadas son las llamadas de emergencia, donde la gente dice, venga, es que se están peleando, venga, lo atendemos. Y pues digamos que no el sistema de información, sino en conjunto con el trabajo que se hace con el 123 de la Secretaría, ellos verifican con la policía que sea un caso efectivo, ¿sí? Y esos casos efectivos y esta atención efectiva digamos, de las riñas nos ha mostrado que la ciudad tiene una gran cantidad de este suceso. En algunos territorios, sobre todo en la parte más hacia el noroccidente de la ciudad. Noroccidente. Sí. Hacia el noroccidente, perdón, nororiente de la ciudad, hacia el nororiente de la ciudad, y digamos que para nosotros el hecho de que sea un 22% implica una gran cantidad de casos. No te podría decir exactamente la cifra, o sea, en cuánto, cuánto es esa disminución, pero lo que representa eso es muchísimo, es una cifra altísima en la ciudad. ¿Somos peleones? ¿Somos conflictivos? Poco. O sea, nos falta más tolerancia. Sí. Eso es más o menos, ¿cierto? Definitivamente. Eso es lo que reflejan las riñas. Bueno, la policía lo ha dicho muchas veces. Definitivamente. Bueno, director, lo queríamos entonces tener por aquí para conocer un poquitico más acerca de este sistema de información, para que nos diera cuenta también de cómo se movió esa investigación que hicieron y para que miráramos también en general estos asuntos de seguridad de la ciudad. Ha sido muy amable por venir. Muchas gracias. A ustedes también muy amables por su compañía. Recuerden que la próxima semana estaremos aquí para presentarles otro invitado con otro tema de actualidad. Los esperamos entonces.